Saludos a todos. Vamos a presentar una serie de videos tutoriales enfocados al aprendizaje de Blender 3D. Y para ello estaremos utilizando la versión de Blender 4.0. Usted puede sentirse cómodo utilizando desde las 3.0 hacia la más actual. Además, comentar que estoy utilizando los comandos o el modo de teclado Blender 27X. Si usted no puede configurar o no sabe cómo, vamos a editar, preferencias, mapa de teclado y seleccionamos aquí arriba esta barra que despliega Blender 27X. Ahora vamos a guardar aquí en estas tres líneas de acá, guardar preferencias y cerramos. Vamos a hablar un poco de la interfaz. Para iniciar esta serie de videos, en la interfaz podemos apreciar que Blender nos permite realizar distintos modos de trabajo dentro de esta plataforma. Por ejemplo, organizar, que es la principal, donde tenemos los objetos primarios que nos presenta Blender. Vamos a modelar, nos permite modelar o editar los objetos. Esculpir, editado o editar V. Pintar texturas, creadores, animar, procesamiento, donde vamos a ver un poco del render, componer, nodos de geometría y script. Nos regresamos al apartado organizar. Aquí podemos ver todos los modos que nosotros podemos utilizar. También en este área, en el superior izquierdo, podemos ver distintas selecciones o distintas herramientas que nos van a permitir el manejo del programa. Por ejemplo, seleccionar marco o marco de selección, el cursor, mover, rotar, escalar, transformar, anotar, medir y agregar cubo o creación de elementos. Si mantengo un clip sostenido en este icono, distintos elementos de manera que yo quiera dentro de el mundo de Blender, dentro del espacio o mesa de trabajo que tenemos acá, del universo. También tenemos en este apartado que tenemos acá, damos un clic, vemos cómo se transforma distintas también ventanas, el cual nos va a ayudar a crear nuestras animaciones, nuestros modelados, nuestras composiciones, simulaciones de animación, etcétera. Por ejemplo, tenemos la vista 3D, que es acá el mundo, el entorno, conocido también como vista 3D. Tenemos editor de imágenes, editor V, nodos, etcétera. Tenemos ya plantillas para animar que son como líneas de tiempo, editor de curvas y todo lo demás relacionado a las animaciones. Y también el listado, propiedades, etcétera. Y las preferencias. Dicho esto, nos vamos a pasar a este apartado en el lado derecho. En el lado derecho nosotros podemos ver en este punto varios modos de vistas o render o previews que vamos a estar utilizando para nuestro cubo o nuestros elementos modelados que vamos a trabajar. Por ejemplo, iniciamos con el primero. Se fijan mi cursor en esta área. Podemos ver un modo, el primer círculo, que está como compuesto de líneas y unas mallas, que nos permite una vista de rayos X o mirar solo las líneas sinuosas de mi cubo o figura que vaya a hacer. También se puede activar con la letra Z. Presiono Z, se activa, vuelvo a presionar Z y se desactiva. Luego, para ello, vamos a continuar viendo un poquito esto. El sombreador de vista o el normal, el modo normal que nos presenta Blender para ver el cubo o el sólido que estamos trabajando. Luego, continuamos con esta esfera, que es como una especie de sombreador, el cual nos está dando un preview de colores o la consistencia del elemento y cómo lo podemos ir modificando con elementos que vamos a ir agregando. Es como un preview del color sin generar un render, sin que ralentice la máquina. Y por último, el render final, que va a estar sujeto al tipo de motor de render que va a procesar para finalizar. En este caso, verificamos en este apartado y yo tengo el motor de render aquí en esta camarita, tengo el motor de render Eevee. Procesador A64 y vista A16. Lo veremos próximamente en los demás tutoriales al momento de crear nuestro render. Y vemos que hay tres tipos de modo de render o motores.
Eso lo adelantaremos o lo veremos más adelante. En este caso, digo, este es como un preview más real del render que vamos a sacar. Los sombras, todo lo demás, texturas y todo lo demás se va a ver en este apartado. Lo puedo quitar con Z. Me regreso al modo sombreado natural o normal que me presenta ya mi programa. Ahora bien, podemos desplazarnos un poquito más a la derecha y vemos las colecciones que tenemos en este apartado. Yo puedo crear más colecciones. Creamos colección 2, colección 3 y es donde va a componer o vamos a ir metiendo todos los elementos que vamos a ir creando. Si yo creo un elemento, lo puedo ir agregando, otro cubo, lo puedo agregar en la colección 2, colección 3, como un apartado de capas dentro de otros programas. Apartado de grupos y capas. Lo podemos eliminar con delete o suprimir dentro de su teclado. Fácil. Ahora bien, más abajo nos presenta siempre en el lado derecho inferior o un poco más grandes en este punto donde se sitúa mi cursor. Vamos a hablar un poco de lo que es ciertas herramientas. Tenemos las escenas, que va a ser el procesamiento, la salida, que va a ser cómo vamos a configurar nuestra imagen, tipo de imágenes, la escena, el entorno, que va a estar enfocado a mi cubo, todo lo que va a influir en mi cubo, de su entorno, el objeto, cómo vamos a poder mover el objeto, arriba, abajo, izquierda, derecha, dependiendo de la posición, las escalas, etcétera. Vamos a ver gran parte de modificadores en esta área partículas, lo que es el apartado de partículas, la dinámica. Tenemos también lo que es restricciones que vamos a poder generarle a esto. El datos, en donde podemos crear grupos de vértices, podemos crear formas claves, entre otras cosas. Aquí lo más utilizado, material y las texturas que pueden que las pongamos de distintas maneras. En esta serie de videos tutoriales nos vamos a enfocar en aprender de manera desde cero a un nivel poquito avanzado. De alguien que no sabe a alguien con conocimientos básicos avanzados. Entre ese nivel. Y por último, dentro de este video tutorial, cómo desplazarnos. Fácil. Necesitamos un mouse como mínimo. No recomiendo el mousepad de el teclado de las laptop. Costaría un poco. Usted puede tener un teclado, un ratón de cablecito. Sería más cómodo para usted. Vamos a dar un clic sostenido dentro de mi scroll. Tenemos un clip dentro del scroll y podemos girar mi entorno. Podemos generar o girar más bien el apartado 3D que tenemos acá, todo el entorno. Además de ello, puedo presionar Shift y damos ese clip sostenido siempre con el scroll, siempre con la ruedita, un clip y podemos agarrar y hacer un paneo un poquito más sólido. También me puedo alejar siempre con el scroll y acercarme. También con control y lo que es el clip de mi ruedita, de mi ratón, yo me puedo alejar y acercar en un paneo un poco más exacto. Continuamos con el método de las vistas y orientaciones. Vamos a ver cómo presionar en el teclado numérico y situarnos en las vistas. Número 1 compone a la vista frontal, número 3 compone de una vista lateral y número 7 compone de una vista aérea. Repito, número 1 compone de la vista frontal, número 3 compone de la vista lateral y número 7 compone de la vista aérea. También con la letra ñ, presionando la letra ñ, puedo irme a un lado en esta serie de cositas o elementos que aparecen. Frontal, me puedo ir a la derecha y me puedo ir al superior. Y así podemos ir al inferior y ir moviéndonos de acuerdo a la necesidad que queramos al momento de modelar. Eso es todo por este video. Espero les haya servido y haya sido de utilidad esta información para el desarrollo del aprendizaje de este programa. Continuaremos con los demás videos, con los métodos de modelado y modificadores, entre otras cosas que nos va a servir para modelar. Nos vemos.